¿Deberán ser de común denominador y de opinión pública de amplio conocimiento los bienes de estos servidores públicos? Es el debate que estamos sosteniendo esta noche. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar atentamente los argumentos de la Fiscalía y ahora llegó la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa. Doctor Ramos. Bueno, muchas gracias. Hoy la democracia ha perdido toda la credibilidad, incluso en las sociedades más civilizadas, las más desarrolladas. La ciudadanía desconfía completamente de sus servidores. Es un momento de cambio, de generar transformaciones profundas, de generar confianza en lo público, de generar confianza en la democracia a través de la transparencia en cada una de las actividades sociales. Es fundamental entonces, como un primer control social, que los servidores públicos comiencen a presentar acciones concretas para generar toda la transparencia y toda la confianza en el servicio público. Una de ellas, que no es suficiente, simplemente es comenzar con la presentación de todos los bienes, de todos sus ingresos, que de hecho, como muy bien lo dijo la Fiscalía previamente, con la doctora Ángela a su cabeza, se hace a través de una declaración juramentada de bienes, pero es insuficiente. Creo que el control social, fundamental en todas las democracias, hoy cada vez más abierto, pero que aún tiene que tocar otros ámbitos, se convierte en una fuente fundamental para que a través de la ciudadanía directamente, por un lado, a través de los medios de comunicación, por otro lado, comience un cambio social de visibilizar toda la problemática y todas las posibles fuentes de dificultades para que en el futuro se genere una mayor transparencia y, repito, una mayor confianza en la democracia. Sería el primer punto, la democracia como un sistema transparente que lleve consigo una confianza generalizada en el servicio público, un servicio que se haga con pasión, con amor, por encima de cualquier interés personal económico. Basados ya en ese principio de la democracia, tiene que irse avanzando. Los servidores públicos hoy, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con diferentes legislaciones, tienen regímenes especiales. Y este es un paso adicional a ese control ciudadano y al control que se debe hacer. La propia Constitución lo dice, pero adicionalmente hay delitos específicos en el Código Penal para servidores públicos. Existe un régimen disciplinario que controla a los servidores públicos en sus acciones, muchas de ellas en lo privado. Ya ha sucedido de funcionarios que, abusando de actuaciones privadas, y se vio muy claramente en el caso de un senador de la República que fue condenado y perdió su investidura por estar manejando bajo los efectos del alcohol. Empieza a incluirse en la esfera privada dentro de las acciones públicas, y lo vemos positivo, porque un funcionario público tiene que ser funcionario público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese control ciudadano, sumado a una cantidad de legislación que ya existe, repito, basada en la Constitución, genera una certidumbre y un mayor control sobre todas esas actuaciones. Este es un paso adicional en esa esfera donde lo público, donde lo privado tiene que empezar a ingresar a lo público, y de esa manera empezamos a generar mayor credibilidad. Existen entonces ya regímenes especiales por ser servidores públicos que demuestran que tiene que haber una diferenciación muy clara entre un servidor público y una persona que simplemente está en la esfera de lo privado. Un tema que es supremamente importante, que se tiene que ir mirando, y es que todos los servidores públicos lo presenten, porque la corrupción está a todos los niveles y muchas veces en mandos medios, no solo en las grandes esferas del Estado, se presenta una constante, y aunque sea pequeña, forma de corrupción, con simplemente el pago por un trámite, por simplemente el pago para que se quite una multa, y se ve todos los días. Infortunadamente son acciones normales, repetidas, entre comillas normales, que los ciudadanos empiezan a ver como tal, y de esa manera se generaliza un espíritu de corrupción que le hace mucho daño al servicio público. La doctora Espina hacía un planteamiento y era el de la seguridad. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que hay valores que hay que empezar a mirar con un sentido y con el otro. Hoy, en temas de seguridad,
Yo creo que ese es uno de los argumentos que más se podría pensar, que un servidor público puede sentirse inseguro. Yo creo que el solo hecho de ser servidor público ya de por sí genera una inseguridad que debe ser protegida por el Estado, y de hecho nosotros, como servidores públicos, muchos tenemos protección del Estado, pagada por los impuestos de los ciudadanos. Entonces eso se da por ser servidor público, no por el hecho de que se tenga más o menos ingresos, más o menos bienes. Sabemos que es algo que puede ser discutible. Hay personas que posiblemente vengan con un gran patrimonio desde antes. Eso tiene que darse la protección por parte del Estado, como servidor público, o no como servidor público. El Estado nos tiene que proteger a todos, y no debe ser un tema específico de decir que no se presente una declaración de renta porque una persona tiene mucho dinero y eventualmente pueda ser sujeto de acciones criminales. Hoy todos los colombianos lo somos. Yo le tengo vía Skype la siguiente pregunta, que se la formula la profesora emérita de la Universidad Nacional de Medellín, María Clara Echavarría. ¿No cree usted que dar a conocer la información oficial sobre los ingresos no es efectivo por el manejo que los corruptos saben hacer de ello, y que por el contrario lo que se debe hacer es crear condiciones institucionales adecuadas para ejercer un control riguroso sobre los funcionarios del Estado por parte de la DIAN y del Departamento Administrativo de la Función Pública? Yo le dije, no es suficiente. Sin duda, simplemente por presentar unos ingresos, pues no dejan de existir testaferros, no dejan de existir las coimas en efectivo. Creo que son soluciones que en el corto plazo al menos empiezan a generar un ejercicio de transparencia, para que las personas, si lo han hecho históricamente, que sean corruptas y que estén ingresando normalmente esos bienes a su patrimonio, al menos tengan una forma de visibilizarlo. Es insuficiente, se requieren otras acciones concretas, se requiere unos mayores procesos estatales de formalización bancaria, donde exista trazabilidad de todas las transacciones financieras, y de esa manera se pueda saber si una persona, claro, que puede usar testaferros, al menos que se conozca si esos testaferros, cómo han venido incrementando ese patrimonio, y el Estado pueda ir a pedirle cuentas a ese individuo. Vuelvo, sí, no va a ser solo con los ingresos, con la presentación del patrimonio. Tendrá que existir otros mecanismos, pero al menos comienza a darse el ejemplo por parte de todos los servidores públicos a cualquier nivel. No solo, repito, los altos dignatarios, el presidente, los congresistas, los magistrados o los alcaldes, los gobernadores. Tiene que ser a todo tipo de nivel donde se empiece ese control, que uno pueda entrar a una página web donde encuentre cualquier funcionario del Estado cómo es su patrimonio y cómo comenzó antes, pero no es suficiente, se requieren más acciones concretas. Doctor Ramos, muchísimas gracias, lo invitamos a que tome posición, y ahora vamos a invitar a que complemente su postura a su testigo. Se trata del doctor Andrés Forero, ex candidato a la Cámara por el Centro Democrático, economista de la Universidad de Chile, columnista y subdirector del portal digital La Otra Esquina. Doctor Forero, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bienvenido. Doctor Ramos, comience con su interrogatorio. Bueno, preguntaría sobre el tema de la privacidad, doctor Forero. ¿Considera usted que un servidor público hasta dónde debe llegar su esfera de privacidad? Pues yo pienso que el doctor de Salgar utilizó una metáfora bastante interesante, o una imagen bastante interesante. Él habló de una pecera. Yo sí pienso que los funcionarios públicos, sobre todo cuando se habla de temas de ingresos, deberían realmente estar expuestos al escrutinio público. Me parece, además, como usted decía, senador, que lamentablemente, y pues en el caso colombiano, a propósito de los tristes o pues preocupantes hechos que se han presentado en los últimos días, la función política y los cargos pues públicos han sido puestos otra vez en tela de juicio. Yo pienso que en este caso no me parece que como decía el señor Pretel, o sea, el señor Salgar, vayamos a estar preguntando por todas las cuestiones de la vida privada de los funcionarios públicos. Realmente nos vamos a enfocar en los incrementos o los cambios patrimoniales que haya visto esta persona, que haya visto el funcionario público durante el ejercicio de su función pública. Obviamente no nos interesa lo que haya hecho hacia atrás, y cuando haya dejado de ejercer como funcionario público, pues tampoco nos parece que el público o la opinión pública deba hacerse cargo de ese tipo de cosas. Pero sí me parece que por un tema de transparencia,
y sobre todo en este momento, cuando lamentablemente nuestras instituciones están sufriendo un desprestigio tan grande, sí conviene que por lo menos, a pesar de que estamos conscientes de que no va a arreglar del todo la situación, se hagan ese tipo de hechos políticos. Doctor Forero, ¿usted cuáles otros mecanismos propondría para ejercer un ejercicio más transparente de la función pública? Pues yo pienso que, como decían, en este momento ya existen muchos mecanismos. No necesariamente se tiene que reinventar la rueda, pero como decía Claudia, a pesar de que han existido estos mecanismos, tristemente la corrupción ha proliferado en nuestras instituciones. Entonces yo lo que recomendaría es que realmente se ejerciera el control de parte de las instituciones públicas, o sea, de las instituciones que están a cargo de la fiscalización. Pero lo hay en este momento porque se ha permeado, digamos, la transparencia del organismo que debería ser un ejemplo para el resto de la ciudadanía, que es la Corte Constitucional y en este caso el magistrado. Aunque pues todavía le estamos dando el beneficio de la duda porque es una investigación que adelanta la Comisión de Acusación. Sí, yo pienso que, como usted dice, se tiene que respetar el principio de presunción de inocencia, pero pues de todas maneras es muy preocupante que en este caso nosotros estemos discutiendo sobre la probidad de nuestros magistrados, que deberían ser precisamente las personas que dieran el ejemplo a la sociedad. Y que el escándalo no salió por una entidad que lo reveló. No, y entonces ahí yo quería precisamente tocar el tema del doctor Salgar. Pienso que en este momento, sí, están estas instituciones, están estos entes de control fiscal, pero surge, no tanto pues los periodistas lo que hicieron fue que constituyeron una caja de resonancia, pero realmente fue un magistrado o un abogado que denunció a esta persona. Pero pienso que en muchos casos el conocimiento público de los ingresos, de los patrimonios, de los funcionarios públicos podría prender alarmas. Como él decía, no necesariamente eso va a eliminar completamente la corrupción, pero yo pienso que es una medida muy importante, sobre todo en estos momentos donde la ciudadanía ha perdido la confianza en sus instituciones. ¿Usted estaría dispuesto, siendo funcionario público, servidor público, a presentar su declaración de renta y a ver su evolución durante los años? Sí, yo estaría totalmente dispuesto a hacerlo. Pienso que quien nada debe, realmente pues nada debe temer. Me parece que, como decía antes, en estos momentos donde las instituciones democráticas, por lo menos en el caso de Colombia, están siendo tan cuestionadas, cuando el desprestigio del Congreso, el desprestigio de la Corte Suprema, el desprestigio de la Corte Constitucional, pues ha llegado a unos niveles tan altos que no se habían visto quizá en la historia del país, pienso que los funcionarios públicos debemos hacer o sacrificar en cierta forma parte de nuestra, él decía, privacidad para darle más confianza a los ciudadanos. ¿Llevaría esto a familiares? Porque obviamente aquí se traduce mucho, como dijo el doctor Salgar, ejemplos concretos, donde se transfiere a la esposa o a los hijos de una persona o a sus familiares este tipo de decisiones. No, ahí yo lo que haría, y pues conectándolo con la pregunta que me hizo antes, lo que buscaría es fortalecer precisamente a las instituciones o a los entes de control para que realmente hagan una investigación acuciosa. O sea, si efectivamente pasó como aparentemente pasó con la señora del señor Pretel, pues esto debe haber reventado hace mucho más tiempo. Además, porque mire este dato, perdón, lo interrumpo, en el Congreso el 40% de los senadores no presenta públicamente su declaración de bienes y el 14% lo presenta de forma incompleta. Bueno, y pues ya hemos visto qué es lo que ha pasado con nuestro Congreso, que está mostrando unos índices de desaprobación y desconfianza ciudadana muy alta. Vamos ahora con el contrainterrogatorio, doctora Espina. Muchas gracias, Claudia. Doctor Forero, después de haber escuchado su intervención como ciudadana, como cualquier televidente que en este momento lo está escuchando, a mí no me quedó claro cuál sería el límite de la esfera pública o privada de un funcionario público. Yo primero quiero hacer una vez más un reconocimiento a la gran mayoría de los servidores públicos de Colombia. Pero usted va a tener oportunidad para sus alegatos de conclusión, así que yo le voy a pedir que se limite a la pregunta. Esta parte es muy importante, porque ese servidor público es servidor público 24 horas del día. Entonces son dos preguntas. Uno, ¿cuál es ese límite entre la esfera pública y privada de un servidor público? Y el servidor público es servidor público 24 horas al día. Respondiendo a lo que ustedes, o sea, tomando pues lo que usted decía, yo pienso que efectivamente, y gracias a Dios, hay muchos funcionarios públicos que son honrados,
Yo pienso que realmente ellos no se verían afectados por esta medida porque, como decía, el que nada debe realmente, pues nada debe temer. A propósito del tema de hasta dónde llega la esfera privada para el caso de los funcionarios públicos, pues yo pienso que en temas de relaciones afectivas, por ejemplo, eso es algo completamente de la vida privada de las personas. O sea, en la medida que no se constituyan hechos violatorios de la ley, hechos criminales, o mejor dicho, y que no haya forma, mejor dicho, cosas que realmente no estén relacionadas con ese tipo de transgresiones a la ley. En el caso de las declaraciones, pues como les decía, no es que sea suficiente, pero puede prender alertas tempranas. Pienso que ahí los funcionarios públicos deberían sacrificar parte de lo que se consideraría su privacidad. Yo, como les decía, no se trata de que esta persona tenga que hacer al entrar a la función pública un recuento de la forma en que ha adquirido todos sus bienes. Entonces, ¿considera usted, doctor Forero, que esto más que un deber es un sacrificio? Estamos llevando a ese nivel, ya es para mí un nivel más de un orden moral, no de un orden de deberes y derechos. No, como usted decía, pues todos tenemos derechos. Los funcionarios públicos, además, en algunos casos tienen una serie de privilegios, y pienso que esos privilegios deben ser contrapesados por unos deberes un poco más exigentes que el resto de los ciudadanos. El doctor Salgar decía que en ningún país occidental en este momento hay unas páginas de internet, o mejor dicho, unas declaraciones públicas a vista y paciencia de toda la ciudadanía. En el caso de Noruega eso sí sucede, y no solamente para los funcionarios públicos, sino para toda la ciudadanía. Entonces, quizá en Colombia, y yo estoy de acuerdo con usted en el caso de ciertas personas que no necesariamente están en el orden de la esfera pública, sí podrían estar en una situación de peligro, lamentablemente, pues porque estamos viviendo unas situaciones bastante complejas en el país. Pero como decía el senador, creo que en el caso de los funcionarios públicos, ellos ya están expuestos. O sea, realmente el conocimiento público de sus bienes y rentas no va a aumentar su exposición. Bueno, pero las medidas existentes, la ley 190, el presentarle la declaración de renta a la DIANA, la existencia de la UIAF, ¿no son medidas necesarias? ¿O no cumplen? ¿Por qué no cumplen? No, medidas necesarias sí son, y como decíamos nosotros, es importante reconocer que se han hecho esfuerzos, pero no solamente nosotros, sino que la ciudadanía en general, con los altos índices de desaprobación que ha mostrado de las instituciones colombianas, está diciendo que aunque son necesarias todas esas medidas, no son suficientes. Entonces ahí es donde yo pienso que deberíamos, los funcionarios públicos, en el caso de que yo llegue a hacerlo, pues darle esa tranquilidad y darle esa confianza a la ciudadanía. ¿No son suficientes como medidas o no son suficientes porque las instituciones no saben qué hacer con la información que reciben? Me sorprendió el dato que Claudia enunció en este programa, un número muy alto todavía de senadores o de congresistas que no presentan su declaración. Yo he tenido la honrosa experiencia de ser un servidor público y presenté cumplidamente. Vamos con la pregunta. No se me desvíe, vamos con la pregunta. La pregunta es básicamente eso. ¿No sirve la medida o hay debilidad institucional, como lo planteó la profesora emérita, la doctora Echavarría? Pues, como usted decía, las medidas hoy por hoy existen, pero lamentablemente no han sido suficientes. Si fueran suficientes, hubiéramos sabido de estos casos de aparente corrupción hace muchísimo más tiempo. Y además, lo que le decía, el hecho de que se puedan mejorar las instituciones no riñe con la posibilidad de complementarlas con otras que le den mayor tranquilidad y confianza a una ciudadanía que en este momento desconfía completamente de sus institutos. Gracias, doctor Forero. ¿Y usted allá en su casa, como ciudadano colombiano, cree tener el derecho a conocer el patrimonio y los ingresos de nuestros servidores públicos? Es el debate que planteamos esta noche. Recuerde que en nuestra página de internet www.veredicto.tv encontrará la casilla perteneciente a la Fiscalía y a la Defensa para poder votar. Ustedes tienen la última palabra. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con los alegatos del doctor Ospina. Muchas gracias. Considero que no es un derecho del ciudadano conocer lo que pertenece al fuero privado de un servidor público. Es un derecho de un ciudadano conocer el manejo y el uso de los recursos públicos.
El ejercicio del control ciudadano se hace también como veedor a través de los entes de control. Ahí es pertinente el manejo de la información. Transparencia, que es un tema del que se ha hablado, una palabra de la que se ha hablado, no es sinónimo de preguntar qué es lo que se hace, cómo se hace, cuándo se gasta y con qué se gasta. El otro punto es el respeto a la dignidad también y al derecho de ese fuero privado que tiene un servidor público. La corrupción va más allá de mostrar una declaración de renta. La corrupción pertenece al fuero de todos los ciudadanos. La lucha contra la corrupción es devolvernos a esos principios de moralidad, de ética, de dignidad y de responsabilidad que tenemos todos los que en